Un médico escribe en un libro acerca de una paciente, la cual se estaba haciendo un tratamiento allí, y él atendía, y dice que esta mujer le decía que ella trataba de llegar todas las noches a su casa antes de las 7 de la tarde, porque dice que había un programa radial, y a ella le gustaba escuchar al relator cuando concluía ese programa, porque tenía palabras de aliento, palabras de bendición para su vida, para toda la audiencia. Esta mujer decía, es la única persona que me da palabras de afecto a lo largo de todo el día. En el mundo hay más de 8.000 millones de personas. Sin embargo, la soledad es uno de los grandes problemas que atraviesa nuestra humanidad. La soledad es algo sumamente destructivo que puede afectar nuestra salud mental, nuestra salud física. La soledad puede conducirte a la depresión. La soledad puede conducir a la ansiedad. La soledad puede llevarte al estrés. La soledad puede causar problemas cardiovasculares. La soledad puede causar hasta derrames cerebrales. La soledad es uno de los sentimientos más terribles que podemos experimentar en la vida. Dice el Salmo capítulo 25, versículo 16, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Eso significa que todos atravesamos en la vida por momentos de soledad. Sin embargo, eso no significa que debamos dejarnos dominar por ella. Hoy quiero hablarte un pasaje en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 al 11. Dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. El apóstol Pablo escribe, Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marco y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Dios dice lo que es bueno y lo que es malo. A veces nosotros hemos dicho, es mejor solo que mal acompañado. Sin embargo, cuando Dios vio al ser humano, al hombre, a Adán allí en el Edén, antes de Dios crear a Eva, lo vio a Adán solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. La soledad antecede a la caída del ser humano. La soledad es antes del pecado. Dios vio a Adán solo. Lo vio en soledad antes de que Adán cayera en pecado. Esto significa que la soledad no siempre guarda relación con el pecado. Hay veces que podemos quedarnos solos en la vida por consecuencia de nuestro pecado. Pero no necesariamente es así. Nuestro Señor Jesucristo estuvo solo en Getsemaní. Nuestro Señor Jesucristo experimentó la soledad en la cruz del Calvario y dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? La soledad. Dios ha provisto una salida para la soledad. Porque cuando Dios vio que el hombre se había quedado solo, inmediatamente dijo, le haré ayuda idónea para él. O sea que para nuestra soledad, Dios ha provisto una salida. La soledad no hace acepción de persona. La soledad puede afectar a un anciano, pero también a un niño, a un joven. La soledad puede afectar a un hombre y a una mujer. No distingue clases sociales. La soledad la experimenta la gente millonaria y también la puede experimentar un pobre. La diferencia no la marcan los distintos grados de soledad. La diferencia la marca si la soledad nos domina o si nosotros podemos dominar la soledad. Aquí el apóstol Pablo se encontraba en la cárcel, solo, en los últimos días de su vida. Él estaba en soledad. Muchos lo habían dejado, muchos lo habían desamparado. Él estaba experimentando esa soledad terrible. Sin embargo, él no dejó que la soledad lo dominara. Y no dejó que la soledad arruinara su ministerio, arruinara el propósito de Dios que Dios tenía con su vida. Es por eso que acá yo he encontrado 4 cosas esenciales que hizo el apóstol Pablo para dominar la soledad. Y como es algo que todos enfrentamos en la vida, probablemente este sea tu caso en este momento. Probablemente te estás sintiendo solo, aunque estés rodeado de gente. Porque la soledad es un sentimiento. Y si te encuentras solo, si sientes que estás solo en lo que estás haciendo, solo en lo que estás luchando, solo en lo que estás peleando en la vida, solo en lo que te estás esforzando, solo en lo que estás pensando, tal vez esta palabra es para tu vida. ¿Cómo dominar la soledad? Lo primero que hizo el apóstol Pablo fue no quedarse quieto.
Dice el versículo 12 y 13. A Tíquico envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Donde hay vida hay movimiento. Las aguas estancadas se echan a perder. A veces ves un lago, hermoso, con aguas calmas. Sin embargo, por debajo hay aguas corrientes, porque ese lago tiene un río que ingresa y otro que sale. Si no fuera así, serían aguas estancadas y se echarían a perder y se podrirían, pero no es así, porque hay movimiento y tiene vida. Estamos tan acostumbrados a movernos rodeados de gente, que cuando nos vemos en soledad, sentimos que no sabemos qué hacer. Y es por eso que la soledad tiende a paralizarnos. Y la vida tiene esas cosas, ¿no? A veces nos quedamos solos. Son momentos de amargura, de tristeza, de dolor. No quisiéramos que estas cosas pasen. Pero ¿qué vamos a hacer cuando nos veamos en soledad? Alguien dijo, si la vida te da limones, aprende a hacer limonada. El apóstol Pablo se quedó solo. Y cuando él se vio solo, no dejó que la soledad lo paralizara. Él no se quedó quieto. Él dice, yo envié a Tito, lo envié a Éfeso. Pero además pensó en cuidarse a sí mismo. Y dijo, trae cuando vengas el capote, que es un abrigo. Lo dejé en Troas, en la casa de Carpo. Tráeme ese abrigo porque necesito cuidarme. No sé cuántos días voy a vivir, pero necesito cuidarme. Y dijo, trae los libros, mayormente los pergaminos. No se quedó quieto. Con frecuencia las personas solitarias se descuidan a sí mismos. Descuidan su salud, no se alimentan bien, no hacen ejercicio, desatienden sus necesidades personales, pero también pierden de vista el propósito, se desenfocan. Pablo era un fundador de iglesias, un hombre que no se quedaba quieto nunca. Él abrió obras, hizo viaje misionero, discipuló. Fue tremendo su ministerio. Sin embargo, se vio encarcelado. Y cuando se vio encarcelado, generó movimiento donde no lo había. No te quedes quieto. Si estás en soledad, no dejes que la soledad te paralice. Algo habrá. Dios te dará una salida para que hagas, no te paralices y podrás dominar la soledad. La segunda cosa que necesitamos para dominar la soledad es quitar toda raíz de amargura. Versículo 14 al 16. El apóstol Pablo escribe, dice, Alejandro el caldelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Acuérdate tú también, pues, de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tenido en cuenta. La soledad nos da tiempo a pensar. A veces nosotros decimos, necesito estar solo porque necesito pensar. Pero cuando estamos en soledad, nuestra mente maquina, ¿verdad? Pensamientos y pensamientos. ¿Sabes que unos 60.000 pensamientos pasan a diario por nuestra mente? De esos 60.000 pensamientos, el 90% son pensamientos reiterativos. O sea, volvemos a pensar una y otra vez la misma cosa. Y el 80% de esos pensamientos son pensamientos negativos. Es decir, que cuando estamos en soledad, muchos pensamientos negativos vienen a nuestra mente. Cuando el apóstol Pablo se vio en soledad, se le vino a la mente este hombre Alejandro, al cual la Biblia no vuelve a mencionar, no se sabe quién es. Pero él se acuerda que le ha causado muchos males. Y también se acuerda que en su primera defensa, ninguno estuvo a su lado. Todos lo desampararon. Sin embargo, él no se dejó dominar por estos pensamientos. Y dice, no les sea tenido en cuenta. Él sacó eso de su vida. Si estás atravesando un momento de soledad, vas a entender esto que te estoy diciendo. ¿Cuántos pensamientos vienen a tu vida? La gente que te abandonó, la que te dio la espalda, la que tal vez te clavó la puñalada por la espalda, te traicionó. No te recompensaron por todo lo que vos diste por esa persona. Sin embargo, en tu momento de necesidad te dejaron solo, te desampararon. Y la soledad trae esos pensamientos a tu mente. Por eso dice Hebreos capítulo 12, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Sabes que si la amargura brota en tu vida, será un estorbo para alcanzar la gracia de Dios. Y los momentos de soledad es un momento que parece que cobran vida esas raíces de amargura, pero desarráigalas de tu vida. La tercera cosa que necesitamos para dominar la soledad es buscar a Dios. Dice el versículo 17,
La parte A dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Si Dios es tu única opción, es porque Dios es la opción que necesitas. Hace unos años habíamos ido con mi familia a un congreso, a una provincia, a varios kilómetros de donde yo vivo. Y terminó tarde, era el primer día. Se nos hizo tarde, yo no conocía el lugar. Salimos a buscar comida, estaba todo cerrado. Y encontramos un lugar de comida que decía menú del día. Yo miré el menú y digo, no, esto no es lo que quisiéramos comer. Le digo, ¿no tenés otra opción? Y me dijo, no, esto no es un restaurante. Menú del día significa que es lo único que nosotros tenemos. Así que tenía dos opciones. O compraba ese menú del día, o nada, nos quedábamos sin comer. La vida no es la cartilla de un restaurante. A veces tenemos opciones, pero hay momentos que no las hay. Y la soledad no nos da muchas opciones. Es por eso que en la soledad la mejor opción que tenemos es buscar a Dios. Lamentablemente, muchas personas prefieren nada. Y entonces terminan ahogados y dominados por la soledad. Cuando Pablo se vio en soledad, no tenía muchas opciones. Él dijo, el Señor estuvo a mi lado. Salmo 139, versículo 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Esto significa que nunca vamos a estar absolutamente solos. La mejor opción, si te encuentras solo, si te sientes solo, es buscar a Dios. La cuarta cosa que necesitamos para dominar la soledad es descentralizarnos de nosotros mismos. El versículo 17 continúa diciendo, pero el Señor estuvo a mi lado, dice, y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. La soledad puede construir muros, pero la soledad también puede construir puentes. Hace unos 3 años, en Pensilvania, una pareja había agotado todo, o casi agotado todos los recursos para tener hijos, y no podían tener hijos. Inclusive estaban en el proceso de un tratamiento in vitro, el último, ya no había más chances, si fallaba en ese. Pero en medio de ese tratamiento los llamaron y le dijeron que había 4 niños para adoptar. Los 4 eran hermanitos y se habían quedado huérfanos. Y ellos decidieron adoptarlo. Adoptaron a estos 4 hermanitos. A los 2 meses se enteraron de que iban a ser papá. Porque iban a tener un hijo por este método in vitro. Y entonces, en menos de un año, pasaron de no tener hijos a tener 5 hijos. Pero eso no fue todo. Cuando nació esa criatura, al poco tiempo la mujer se quedó embarazada de manera natural. Como si fuera poco, eran cuatrillizos. Así que de no tener hijos, en menos de 2 años pasaron a tener 9 hijos. No es la primera vez que una pareja, un matrimonio, que no pueden tener hijos, luego de que adoptan, la mujer se queda embarazada. Los médicos dicen que esto tiene que ver con la ansiedad de tener su propio hijo. Y cuando ya han adoptado, esa ansiedad se va y entonces se queda embarazada. La cuarta cosa que hizo Pablo cuando se vio en soledad fue descentralizarse de su problema y enfocarse en las necesidades de otro. Dice, el Señor me dio fuerza, pero no solo para enfrentar la soledad, sino que para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Es decir, que aún estando en soledad, en la cárcel, cuando todos lo habían abandonado, Pablo encontró una salida para dominar la soledad y fue pensar en otros y no en su propio problema. La Madre Teresa de Calcuta escribió alguna vez, dijo, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Pensar en otros. Es por eso que quien vive para sí no solo estará solo, sino que además se sentirá solo. Pero quien vive para servir a los demás nunca será dominado por la soledad, porque su enfoque está en la necesidad de otros. Los elefantes, con esto concluyo, son muchísimas veces más fuertes que un león.
De hecho, un elefante pudiera matar a un león de un solo pisotón. Los elefantes habitan en manada. Los leones atacan en manada. Pero por más fuerte que sea un elefante, cuando es alejado de la manada por los leones, se transforma en presa fácil. Dice Romanos capítulo 8, versículo 37, que por medio de Cristo somos más que vencedores. Pero si la soledad nos logra dominar, terminaremos siendo más que derrotados. Es por eso que el apóstol Pablo concluye este versículo 17 diciendo: así fui librado de la boca del león. Por lo cual, si estás en soledad, no te quedes quieto. Si estás en soledad, quita de tu vida toda raíz de amargura. Si estás viviendo de soledad, viviendo en tiempo de soledad, busca a Dios. Si estás viviendo tiempo de soledad, descentralízate de vos mismo. Enfócate en las necesidades de otros. Porque si Dios ha permitido momentos de soledad en tu vida, es el momento de sacar lo mejor de ellos. Dios le dijo al profeta Jeremías: si entresacares lo precioso de lo vil. Eso significa lo mejor de lo más malo. Entonces, la soledad no será un problema para vos, sino que será el camino que te conduzca a ver la mano de Dios obrando en tu vida. Qué triste que es la soledad, qué difícil que es atravesar tiempos de soledad, pero Dios nos ha dado una salida. Si este es tu caso, yo te invito a que recibas esta palabra, que descubra que Dios está a tu lado, que Dios te dará fuerza para que no te quedes quieto, para que la soledad no te paralice, para que quites de tu vida toda raíz de amargura y esos pensamientos que luchan en tu mente, para que puedas descentralizarte de vos mismo y ser un instrumento para bendecir a otros. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Hay personas que en este momento, si están escuchando este mensaje, es porque tal vez estén atravesando momentos de soledad. No importa cuántas personas te rodean, la soledad es un sentimiento, porque tal vez no te sientes comprendido o comprendida, porque no te sientes amparado, porque no te sientes alentado, porque no te sientes reconocido, porque no te sientes valorado o valorada. Tal vez porque muchos te dejaron, te abandonaron, no estuvieron en el momento que más necesitabas. Tal vez porque cuando te vieron caído, nunca te extendieron la mano, porque no te pagaron conforme a lo que habías dado. Tal vez porque simplemente no hay nadie a tu lado y estás atravesando un momento tan difícil y nadie se puede poner en tu lugar, la soledad. Pero Dios quiere que domines esa soledad, que no te quedes quieto ahí donde estás, que comiences a moverte, que obres, que comiences a quitar de tu vida toda raíz de amargura, todo lo que te batalla en la mente, que busques la presencia de Dios, porque Él nunca te ha abandonado. Él te dará fuerza, que te descentralice de vos mismo y comiences a ser útil, porque Dios te ha escogido para ser un instrumento útil. Señor, yo envío esta palabra. La palabra de Dios tiene poder para llegar a un hospital, a una cama de enfermedad, a un lecho de enfermedad, tal vez a una situación difícil en la familia, una situación difícil en lo económico, cualquiera sea tu situación. Puedes estar seguro que Dios está extendiendo su mano para sacarte de ahí donde estás. Y si te encuentras solo y si nunca recibiste a Cristo en tu corazón, este es el momento que le entregues tu vida. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para limpiarte de todo pecado, para perdonarte y para restaurarte a una relación con Dios. Yo envío esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, te invito a que te suscribas a este canal, porque entonces te llegarán las notificaciones de todos los mensajes que subamos por este medio. Te invito a que compartas esta palabra. Si ha sido bendición para tu vida, también lo será para otro, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Que el Señor te bendiga.